bienvenidos a un nuevo programa de Paisajes Culturales. Tu canal de noticias del patrimonio cultural. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, Claudio, y un programa más acá desde Radio Demos, como decimos, Radio Demos al mundo, donde te llevamos toda la información, la orientación y el conocimiento en materia de patrimonio cultural. De Florida, del barrio de Florida, Vicente López, al mundo. Gracias por comunicarse, por todas las vías que tenemos, canal exclusivo de YouTube, bueno, a través de Radio Demos y a través también de nuestras líneas de teléfono que están en pantalla. El 76252520, donde hemos recibido muchas novedades y muchos buenos mensajes de esta primera parte que tuvimos con Victoria Bonet, la hija de Antonio Bonet y Castellana, ¿no? Así es, arquitecta también catalana, que vive actualmente en Barcelona, y verdaderamente un lujo, escucharla. Qué mujer, qué linda mujer, Qué linda mujer que nos contó en esta primera parte la parte del rioplatense, de sus inicios, de cómo fue laborioso, digamos, ese abrirse entre los grandes. Y bueno, ahí estaba el Grupo Austral, nos contaba cuando estuvo con Le Corbusier, con Alvaralto, ese viajecito de Marsella a Grecia y volvía, y después cuando, bueno, se tuvo con sus amigos argentinos, Ferrari y Kurchan, lo mandan para Buenos Aires, lo recibe Clorindo Testa, funda el Grupo Austral, hace una obra icónica como es el Atelier del Artista, pero eso tampoco le trae mucha relevancia. Al principio se va a Uruguay, construye en Uruguay y después sí vuelve y hace muchas más obras, la Casa Ox, la Casa de Martínez. Bueno, en definitiva, realmente deja su legado, deja su huella aquí en el Río de la Plata, pero después vuelve, ¿no? Vuelve a su espacio. Y qué hombre que aprovechó su capacidad y sus oportunidades, ¿no? Porque a veces no es solo capacidad. No. Las oportunidades que se le fueron dando, y de una familia muy humilde, muy de abajo, donde el ejemplo de esfuerzo, de conexiones, como digo, de aprovechar también la oportunidad. Así. ¿No? ¿Qué te parece si seguimos y retomamos el contacto con Victoria Bonet, hablando de él, Antonio Bonet y Castellana, que volvía del exilio, ¿no? Volvía a su España natal, ¿no? A España. ¿Te parece si la escuchamos? Le preguntamos entonces a Victoria Bonet, en esta segunda parte, el Antonio Bonet español, llamamos su impronta española. Lo vemos. Donde vivo yo ahora, que es Tarragona, en la provincia de Tarragona, van a hacer el ayuntamiento de una ciudad que se llama Salou, que es turística, va a hacer una ruta por una organización de mi padre, donde hay un hotel, hay una casa privada, hay varios bungalows, etcétera, y van a hacer una ruta, Antonio Bonet. Es una idea para atraer incluso turismo de otro tipo, un turismo mucho más cultural, menos de sol y playa, digamos. Un itinerario cultural. Toalla, sino mucho más cultural y que además incluso en el tiempo sea mejor, porque puede ser en unos meses de primavera o otoño, donde no hay un cierto turismo, puede ser mucho más adecuado, ¿no? Ah, mira qué genial. O sea y eso, incluso a los propietarios, ahora estamos hablando con el propietario del hotel y estamos ahora en septiembre empiezan las obras, y él mismo se está dando cuenta de que el hotel que ha comprado y que va a poner en valor, está dándose cuenta que ese esfuerzo de restaurarlo con sus colores originales, con sus puertas originales, va a tener incluso un valor comercial. O sea, es muy importante que los dueños de casa, de los dueños de los hoteles, de los dueños, le den un valor a eso que tienen, porque son los primeros cuidadores. Nosotros acá insistimos mucho en ese concepto del patrimonio como motor de desarrollo, ¿no? Y para toda la familia, o sea, reconozco que a mí mis padres no me llevaban a museos y a cuestiones culturales, pero hoy con nuestras hijas, dado que Claudio se dedica a tema patrimonial y cultural, nuestras hijas tienen otra inquietud, otras miradas. Yo creo que a los chicos, si lo planeas también como un viaje de familia,
y hacer cosas que uno naturalmente no hace, los chicos le van dando valor. Nuestra hija de 6 años estuvo 3 días hablando del Museo de Jules Solar, que fue con su papá, con Claudio. Entonces, tiene que ver un poco en entender esto, ¿no? El patrimonio como motor de desarrollo para la familia incluso, ¿no? O sea, si bien uno Claro, no, y que los chicos entiendan, por ejemplo, yo creo que cuando a los chicos les enseñamos las cosas tenemos que ponernos en la cabeza de ellos. Porque o sea, si a un chico le dices, oye, estás entrando, mira, en una casa, estás entrando en un departamento. Oye, tú cuando entras, ¿por qué la puerta crees que se abre así y no acá? ¿Por qué en un baño la puerta se abre hacia adentro y no hacia afuera? ¿Qué pasaría si la viéramos al contrario? ¿Tú crees que la ventana tiene que estar aquí? ¿Y qué cambia tu vida si tienes una camita pegada a la ventana, o la tienes mirando a la ventana, o la tienes de espalda a la ventana? Son cosas que no educamos a la gente. Y sin embargo son cosas que a la larga pueden cambiar la vida de la gente. Pero en cosas muy chiquitas, la gente se piensa que es un problema de dinero. No, tienes una casa que está bien ordenada, el diseño. Ordenada quiere decir, la mesa de comedor está donde tiene que estar la mesa de comedor, donde es cómodo para la familia comer. Y si te das cuenta que entonces la casa parece ordenada simplemente porque las cosas están en su lugar. Si tú las colocas mal, la vida de la gente es más complicada. Y eso hay que enseñárselo a los chicos. Porque en su vida pasan muchas horas dentro de una casa, dentro de una mesa de delante de una mesa de trabajo. ¿Cómo tiene que ser esa mesa de trabajo? ¿Dónde tienen que tener la luz? ¿A la derecha, a la izquierda, diseño, arriba, abajo? Diseño, todo calidad, eso forma la calidad de vida de las personas. Detalles. Victoria, hablando de esto de calidad, de diseño, hay algo que a mí me interesa mucho. Este programa se llama Paisajes Culturales, y si hay algo que yo creo que Bonet hizo o creó y forma parte de su legado, es esta idea de que cuando uno ve sus obras, por ejemplo la de Berlingeri, la Ox, y después va la Ricarda allí, es como que el océano desaparece y que hay una relación entre la naturaleza y el agua, digamos, y lo construido. ¿A vos te parece que, en tu opinión, Antonio Bonet era un creador de paisajes culturales, de esa relación entre naturaleza y mundo íntimo de lo construido? Sí, seguro. Tienes que pensar que era una persona mediterránea. Lo que hablábamos antes al principio, la cultura mediterránea es una cultura de mirar al mar, de tener, por ejemplo, lugares comunes donde hablar, donde dialogar, pero no solo la familia, sino la comunidad, donde hay las plazas de los pueblos, se charla, se habla, se crean esos vínculos entre vecinos, y eso en su cultura y en sus edificios existe. Cuando él hace edificios siempre está pensando, digamos, en el ágora griega, en el ágora romana, esos patios donde la gente interactúa con sus vecinos, donde puede hablar, charlar, donde puede tener una mirada al paisaje que lo incorpora a su vida, donde de golpe un techo se vuelve hueco para dejar un pino fantástico delante, donde el interior exterior, hay muchas casas de mi padre que no sabes muy bien cuando estás en el interior o cuando estás en el exterior, donde hay paredes que desaparecen para crearte un ámbito mucho más importante entre el exterior y el interior. Eso forma parte, yo creo, que de la cultura mediterránea. No puede tener la misma mirada un sueco, digamos, no es un desprecio, no, es un valor, digamos, intrínseco de la cultura nuestra, de tu identidad, sí, claro. Evidentemente de la cultura argentina, donde también vuestra tradición de reuniros y de charlar entre vosotros, no os lo pueden quitar, tiene que formar parte de vuestra vida, una vida social, donde en vuestra casa podéis tener un rincón donde charlar con los amigos. No solamente es una historia de una familia, sino una historia también social de crear vínculos en la comunidad. Quisiera, antes de saltar a España, terminar de redondear esta idea de las influencias
del contexto en el cual él estudió, se formó y que después plasmó en su obra. Y yo veo mucho ahí de Gaudí en la excelencia por la pasión por los detalles, por la calidad constructiva, porque esté perfecto, digamos, por la excelente mano de obra. Veo el neoplasticismo, lo veo a Miró, lo veo obviamente a Le Corbusier, digamos, pero lo veo no como una copia, sino como una influencia donde él después en cada obra pone la dosis justa a la medida del contexto, de lo que tiene que hacer y también del usuario que va a vivir ese lugar. ¿Vos crees que eso es un valor que tiene la obra de Antonio Monet? Seguro, él era una persona con una capacidad impresionante de cambiar de escala, de pasar en una urbanización, de estarte planteando por dónde entran los coches, por dónde andan los ciudadanos, dónde va a dar sombra este edificio, cómo tiene que ser la plaza, pasar de esos espacios a inmediatamente dibujar, como decíamos al principio, en un planito, una escala 1 a 1 de detalle para un carpintero. Él era su manera de ser, donde dibujaba las manijas de las puertas, donde discutía con los lampistas cómo tenía que ser un grifo, donde dibujó un grifo con una cosa debajo, un accesorio debajo, para que si el grifo cae una gota, esa gota sea recibida y no haga ruido. Eso está en la Ricarda, para que no haga ruido la gota que cae del grifo. O sea, llega a hacer detalles de manía. O sea, llega a ser... Yo le he visto en una cena, está sufriendo porque el cuadro que tiene delante está torcido. O sea, no es una obsesión, no es una dedicación, digamos, es el mismo, casi ni es siquiera así, voluntaria. Parte de Es su una manera de ADN. ser. no Él lo puede dejaba contener. por la noche sus gafas, sus lápices colocados de una manera correcta. O sea, es que lo dejaba él. No podías, o sea, y dejaba, si sacaba el pañuelo, lo dejaba perfectamente colocado el pañuelo. Es una manera de ser. Sí. También lo que se llamaba en esos momentos, como Le Corbusier, como Álvaro Aalto, como Wright, la arquitectura total, ¿no? Es decir, Claro. del detalle al todo y del todo al detalle. O sea, siempre estaba atravesado por su mirada y por su diseño. Claro, porque además es que es la escala humana. La escala humana, Correcto, tienes correcto. los rascacielos, tienes el edificio, digamos, de 30 plantas, el edificio de 5 plantas, el edificio de una planta, y luego tienes el mueble, el banco para sentarte a la hora de comer, ¿no? Correcto. Todo eso entra dentro de la vida normal de un hombre, de un ser, de una persona, con lo cual todo eso, incluso él tenía una obsesión por ponerse en los ojos de la gente. Por ejemplo, él hizo una escuela que ahora está abierta también, la puede visitar la gente. Hizo aquí al lado una obra muy importante, que fue una central nuclear, la parte arquitectónica de una central nuclear de Vandellós, y luego hizo todo el poblado para los obreros de Vandellós. Se llama el poblado de Ifrensa. Con lo cual hizo las viviendas de los ingenieros, se planeó una iglesia que luego no se construyó, pero se hizo las viviendas, se hizo la escuela, se iba a hacer el mercado. Esa escuela todavía está fantástica, está maravillosa, y ahora se puede visitar. Y ahora, en el momento de la pandemia, se ha hecho famosa esa escuela, famosa, digamos, dentro de los criterios, porque cada aula tiene un patio exterior con una pequeña celosía de ladrillos donde los chicos pueden plantar un huerto, todo eso. Pero lo curioso es que si tú te agachas y miras con los ojos de un niño de 10 años, dejas tu altura de adulto y tienes otra dimensión de lo que son esas aulas. Es que él ya lo hizo así. Entonces, cuando la gente llega a esa aula y se sienta, se da cuenta de que la medida de esa aula, que además tiene una pirámide cada una de ellas, de hormigón arriba como techo,
se da cuenta que la dimensión del aula es otra, porque está pensada para los chicos, está pensada para los niños, no para el adulto. Y ese patio exterior donde puedes poner un pequeño huerto está pensado para los chicos, no tiene las dimensiones de un adulto, tiene las dimensiones para los chicos. Ponerse en la piel del otro, ¿no? Claro, sí. Me das el pie para cruzar el Atlántico e ir a España con toda su obra, cuando él vuelve, digamos, cuando también vuelve a su patria, vuelve a su Barcelona, vuelve a su Cataluña, y ahí encontramos, digamos, un Bonet mucho más maduro, que es capaz de afrontar un abanico impresionante de temáticas, es decir, desde urbanizaciones, desde rascacielos, viviendas de oficinas, centros comerciales, un canódromo, una central nuclear, pero también con el barrio donde esas personas, de esos trabajadores, es decir, pensarlo en su totalidad, bancos, acá tengo anotado de todo, digamos, pero realmente es como que no se quedó con nada, ¿no? Es decir, peinó prácticamente todas las temáticas, lo cual no todos los arquitectos ni tienen esa cantidad de obras, ni tienen esa cantidad de temáticas barridas, ¿no? Y en todo dejó su impronta. Son todas Bonet, digamos, sus obras. Sí. No, él cuando entraba a un nuevo proyecto en el estudio, una de las cosas que más le podía tentar para coger un nuevo proyecto era que fuera nuevo, que fuera un reto personal, vital para él, y meterse, lo que hablamos antes, o sea, meterse en la piel de alguien. Él hizo un centro muy importante, que ahora no está en uso, el centro médico para los obreros heridos en la construcción, que se llama el Centro de la Mutua Metalúrgica. Era para obreros con grandes discapacidades y que tenían que recuperarse de grandes operaciones. Eso está en una montaña, o sea, con quirófanos, con piscinas, con todo un centro de recuperación, fisioterapia. Cada servicio tiene un color. Entonces él se viajó toda Europa para ver todos los mejores centros, sobre todo nórdicos y alemanes, de cómo se trataban, qué necesitaba, cómo tenía que girar una camilla, cómo giraba una silla de ruedas, cómo tenía que ser un quirófano. Eso le apasionó, fue una obra para él apasionante. Entonces, cada una de sus obras era un reto personal, digamos, y esto es lo que hizo que abriera tanto su abanico de tantas obras distintas. ¿Llegaste a trabajar con él, Victoria? Sí. A ver, él era muy mayor, nos llevábamos muchísimos años, pero yo entré en la arquitectura con 18 a estudiar, y entonces yo estudiaba por la tarde y por la mañana iba al estudio. Yo empecé en el estudio, digamos, desde muy pequeñita, haciendo dibujitos y todo esto, desde pequeña estaba en el estudio. Pero digamos de una manera más seria, entré en los 16. A los 18 ya en la universidad había 2 turnos, había el turno de la mañana y de la tarde, y yo cogí de la tarde. Primero también para no encontrarme con profesores que fueran amigos de mi padre. Más desapercibida, que nunca nadie me conoció, gracias a Dios. Pero por la mañana estaba con él. Y hacía realmente por la mañana era más un trabajo, digamos, de coordinación entre mi padre y todos los arquitectos del estudio. Mi padre en aquella época viajaba muchísimo, estaba permanente viajando por temas de obras, estaba en Madrid, o estaba en Murcia, o estaba en Buenos Aires, y entonces había que hacer una especie de coordinación de todo, y entonces yo era un poco la coordinadora de todo eso. Bien. Ahí estamos viendo Bonet con Hilario Salva, digamos, también otro de los pocos conocidos que han hecho mucho también en la arquitectura argentina. Contame de España, porque aquí en el Río de la Plata las obras de Bonet básicamente son bien conocidas y reconocidas, pero no tenemos al Bonet que vuelve a España y que construye todo esto que vos estás contando, canódromos, torres, urbanizaciones. Contame cómo es ese Bonet, qué obras hay, además de la Ricarda, que por ahí sobre el final le vamos a dar un poquito más de espacio. ¿Cómo es ese? ¿Cuáles son las obras de Bonet en España?
porque es muy prolífico. Muy prolífico, él hubo un momento, él cuando regresó primero pensó en Barcelona, luego vio que Barcelona no tenía tanta obra, después de la Ricarda estoy hablando, o no suficientemente Barcelona, con lo cual abrió otro estudio en Madrid. Entonces desde Barcelona, digamos, se llevaban las obras de Cataluña y en Madrid el resto de España. Entonces hizo una urbanización importantísima en la Manga del Mar Menor, en Murcia, el planeamiento urbanístico de todo el desarrollo de lo que tenía que ser la Manga del Mar Menor, luego obras dentro de apartamentos, de torres de hoteles, de un club náutico, muy prolífico en Murcia. Luego en Madrid hizo todo el barrio del Niño Jesús, y luego años después hizo el Tribunal Constitucional en Madrid. O sea, también bancos, la sede del Banco de Madrid en mitad de la Gran Vía, y en Barcelona, bueno, o en Puigcerdá, en los Pirineos catalanes, toda una organización, digamos, que es la primera vez que utiliza la piedra y las maderas. Sí, seguía haciendo cosas en Uruguay y en Buenos Aires, que iba y venía, digamos, de allí para terminar obras que estaban hechas desde los finales del 60 en el Río de la Plata. Por lo cual hizo una obra importantísima, o sea, inmensa, y es un legado inmenso que tenemos. Bueno, y llegamos al final de nuestro programa. Qué mujer interesante, qué lindo tenerla y poderla aprovechar, y que, bueno, esto de estar conectados, ¿no? Qué descubrimiento, porque en la primera parte, en el otro programa, vemos a un Antonio Bonet que todos conocemos aquí en el Río de la Plata, pero lo prolífico que fue en sus temáticas, en su cantidad de obras. En su tierra natal. Allí en España, no solo en Barcelona, sino cuando monta su estudio también en Madrid, para todo España, ¿no? Realmente impresionante, y un apasionado, ¿no? Alguien que dibujaba en escala 1 en 1, es decir, a tamaño real, para cada uno de los oficios de los carpinteros. No había programas ahí en ese momento, era todo. No había teléfono. Había teléfono, pero no había internet. Pero ¿no? digo, el tema de los programas, ¿no? Vos que sabés, Claudia. Ah, sí, no había programas digitales. No era mano, plumín. Era una cuestión muy laboriosa. Muy dedicada, muy laboriosa. Sí. Un hombre que le gustaba mucho dibujar, entre otras cosas. Con eso cerramos este segundo programa, ¿no? Sí. Ya con el Bonet del Río de la Plata, con el Bonet español, y no se pierdan en el próximo programa el Bonet padre, el legado de Bonet y todo lo que podemos llegar a hacer con Bonet. Así que nos despedimos de esta manera aquí en Paisajes Culturales, tu canal de noticias del patrimonio cultural. Nos vemos el próximo miércoles a las 18 horas aquí en Demos Radio Visual.